Muy buenas tardes, ¿cómo están? Feliz fin de semana. Ya la gente que está pensando en lo que va a hacer durante estos días. Muchísimo calor hoy en Asunción. Le contamos a la gente que está afuera. En general, a nivel país, sensación térmica de 40 en esta tarde. Así que mucha fuerza. Se vienen las lluvias supuestamente el fin de semana. Vamos a ver si realmente esto ocurre en medio de una temporada de sequía que está bastante dura, la verdad. Esperemos que así sea, que llegue el agua que tanta falta nos hace. De vuelta hoy incendios, así que realmente es necesario para ayudar un poco también a los bomberos. Nosotros vamos a hablar de varios temas en esta jornada. Les decíamos ya, nuestro tema central tiene que ver con el transporte público en esta jornada, pero por supuesto tenemos otros temas para compartir con todos ustedes. Y ya empezamos a hablar, que no se angustien los chicos, pero ya empezamos a hablar del retorno a clases que tiene inicio oficial el próximo 24 de febrero. Estamos a un mes exactamente de que retornen los chicos a clases. Empezamos a hablar de esto, del tema de los kits escolares. Según el gobierno, este año va a estar marcado por la eficiencia, por la eficacia y por la buena entrega de los materiales. Y les contamos la información: más de 1.400.000 estudiantes paraguayos van a iniciar el año escolar con los kits escolares completos. Es lo que dice el Ministerio de Educación, que logró completar el embalaje de estos kits, los cuales van a ser distribuidos a todas las instituciones educativas a partir del 11 de febrero. Ya va a empezar a repartirse esto. Esta iniciativa, encabezada por el ministro Luis Ramírez, es necesaria para un óptimo desarrollo del aprendizaje, sin que la falta de recursos sea un obstáculo. La entrega de los kits se va a realizar de manera escalonada para asegurar que todas las escuelas reciban su dotación correspondiente antes del inicio de clase, que está previsto, como decíamos, para el próximo 24 de febrero. 400.000 y un poquito de alumnos van a ser beneficiados. Estamos entregando este año 28 tipos de kits, ¿verdad? Más de 24 millones de ítems. Y esto, estamos en esa etapa de embalar, ¿verdad? Y muy importante es que la gente entienda que el kit tiene que llegar embalado, cerrado, lacrado, y adentro de los kits estamos poniendo una hojita con todos los datos de lo que tiene que contener esa bolsa. De manera que las familias puedan decir, porque a veces dijeron, no llegaron todos los kits, faltó, y hay veces que sí, en alguna comunidad ocurrió, y hay veces que no, que al cambiar de ciclo cambia la cantidad de cuadernos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo eso, para que no haya dificultades, adentro de cada bolsita llega una hoja que tiene un QR donde pueden consultar y que tiene un número telefónico donde pueden hacer las denuncias. Ministro, ¿qué fecha sería en la que se estarían entregando estos kits? Ahí hay distinto tiempo, porque como siempre comenzamos antes las zonas más alejadas, que son el Chaco, donde estaríamos arrancando los primeros días de febrero. Y una decisión que tomamos este año es entregar los kits cuando los directores ya están. Antes entregábamos antes, pero el director no está en la escuela, tiene que venir, tiene que volver, se quedan esos kits sin cuidado. Entonces, desde el 11 de febrero, que comienzan de nuevo las actividades administrativas en las escuelas, ya empieza a haber gente, hay gente todos los días, está el director y todo su equipo. A partir del 11 vamos a empezar nosotros a distribuir y a llegar a las escuelas. Muy bien, ahí estábamos compartiendo con ustedes lo que tiene que ver con la entrega de los kits escolares, que esperemos realmente estén completos y para todas las escuelas y todos los colegios cuando arranquen las clases el próximo 24 de febrero. Ya nos falta demasiado, así que el compromiso del MEC es cumplir con estos plazos. Nosotros estamos contentos realmente de que esto por lo menos pueda tener cierto índice de credibilidad. Nos cansamos nosotros de ver cómo se repartió por el correo, cómo se repartió con empresas privadas, y realmente todos los años terminamos hablando de problemas con los kits escolares. Le ponemos otra vez un voto de confianza, esperemos que lleguen el 11, empiezan a repartir, y que el 24 podamos tener a todos los chicos, a todas las niñas con sus útiles como tiene que ser en la escuela pública. Bueno, ya nos metemos también nosotros en nuestro tema principal del día, transporte público, otro gran pendiente. Hoy estábamos hablando en la radio de hace cuánto que venimos contando estas historias, por ejemplo, del boleto estudiantil. ¿Se acuerdan del movimiento por la obtención del boleto estudiantil? Sí, es noventosa la queja. Lamentablemente hasta ahora no es una realidad.
eficaz y de todos los días para los chicos que van a los colegios. Así que vamos a hablar un poco de esto, siempre con dudas cuando hablamos lamentablemente del sector transporte. Tenemos gente que está conectada por Zoom, me avisan si vamos primero a eso o ya le presentamos también a Mauricio que está con nosotros acá en piso para charlar un poquitito del tema. Arrancamos acá en estudio con Mauricio Maluf que nos acompaña. A ver, ¿qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir, por acompañarnos. No, gracias a ustedes siempre. El transporte, podemos decir que no mejoró, pero sí que obtuvo una voz ciudadana muy importante a partir de ciertas intervenciones, podemos decir, ¿verdad? ¿Se organizaron o se organizó la gente? Me gustaría pensar que sí, por lo menos el hecho de la organización me parece un avance, evidentemente. Para mí siempre fue el problema que en cuestiones de transporte solo primaban las voces de los empresarios del transporte y los gobiernos nunca le dieron la atención que se merece realmente, en parte por eso también, ¿verdad? Entonces para mí siempre fue el objetivo lograr organización ciudadana para que sean las propias personas que sufren el transporte público los que tienen también poder de incidir en esa política pública que es muy importante no solamente para los que usan el transporte público, sino para todas las personas que navegan en esta ciudad, ¿no? Exactamente. Vamos a hablar de eso un poco, qué opinan también ustedes del proyecto de ley porque trae algunas novedades. Creo que hay un poco de lo que se hizo en otros sitios también, ya Chile, hay como países donde, no digo que se copió, pero se trae como un poco el modelo, a ver si qué expectativa genera. Cualquier charla sobre el transporte creo que nos genera alguna expectativa también, pero bueno, vamos a hablar de esto también, pero no solamente nos concentramos aquí en Asunción, nos vamos ya a contacto vía Zoom para tener a nuestras invitadas. Una de ellas, Verónica Morales, es de justamente transporte público, se llama esta organización. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sí, mi nombre es Verónica Morales, soy la Comisión Ciudadana de Transporte Público de Prioridad de Encarnación. Un placer estar con ustedes. En Encarnación, ¿cómo está la cosa? También hay una organización ciudadana importante ahí, ¿eh? Sí, estamos creciendo. Nuestra primera asamblea fue en enero del 2024. En junio ya nos conformamos como una asociación, una comisión reconocida municipalmente. Seguimos luchando mano a mano también, ahora unidos con OPAMA y con otras organizaciones y barrios también de aquí de Itapú. Y también está con nosotros María José Núñez, que ella es también de la comisión, de la misma comisión, perdón. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Yo me estoy sumando ahora hace poco, pero siempre acompañé este proceso de la conformación de la asociación de la lucha ciudadana por sobre todo. Y ahora me estoy poniendo al día, estoy apoyando desde mi rol, que yo me especialicé en la parte de transporte público, entonces me encantaría seguir aportando a esta lucha. Para ustedes, cuando escuchan los problemas que, bueno, creo que tienen más destaque, al menos en los medios de comunicación de la capital, los problemas de Asunción y de Central, ¿son problemas similares a lo que hay en la zona de ustedes? Bueno, o sea, en cierto sentido, sí, en esencia, pero quizás en la capital es muy a gran escala, ya que la cantidad de pasajeros es abismalmente distinta, o sea, el número de pasajeros en Central es distinta, entonces quizás como que tengan cierta complejidad de problemas en Central, a diferencia de Encarnación, pero hay ciertos inconvenientes que son similares. Bueno, desde la participación sí. ciudadana, quiero aportar un poquitito ahí, sí. Aquí tenemos frecuencias muy grandes, de 1, 2 hasta 3 horas en los barrios alejados de Central, que es una de las diferencias más importantes. Tenemos también muchas complicaciones en la participación ciudadana activa en las políticas públicas. Tenemos también mucha complicación en la participación de la academia, de la opinión técnica. O sea que sí, en muchos sentidos realmente sí, es muy similar la lucha de Asunción y también Encarnación. Y también hay unos proyectos interesantes que habían salido, tengo entendido, de la concejalía, de los cuales les voy a preguntar en un ratito, pero le sumamos más voces a nuestra charla de hoy y ya le damos la bienvenida también a Alejandro Zucolillo, él es empresario del sector transporte. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a toda la ciudadanía. Un gusto compartir con este panel y poder conversar un poco sobre la muy necesaria reforma del transporte público. Déjeme decirle que por lo que estoy viendo en la charla, la presencia o la gente joven que forma parte de este panel, a mi generación al menos le pone una dosis de optimismo. ¿Cómo ves esta futura ley desde el sector del transporte? ¿Hay confianza? ¿Creen que puede ser este el comienzo de la mejoría general del transporte público, Alejandro, como empresario?
Sí, yo creo que este ha sido un proceso largo. Nosotros cumplimos 9 años, de hecho, desde que licitamos el primer itinerario en el sistema. Era un itinerario de 40 buses cuando arrancamos. Hoy en día tenemos ya 300 unidades operando dentro del sistema del área metropolitana de Asunción, creciendo y con ganas de poder hacer que esto sea algo donde no solamente participen empresas locales, sino que sea atractivo para empresas internacionales que tienen la experiencia para brindar un servicio de calidad, y sobre todo que se prime siempre el derecho del ciudadano, el derecho de movilizarse, el derecho de acceder a otros derechos públicos como la salud, la educación, que para muchas personas quedan excluidos de esos beneficios públicos por no tener acceso, por tener que tomarse un Bolt para ir al sanatorio, por tener que tomarse un taxi para ir al colegio. Muchas personas terminan abandonando el colegio, muchos niños, tenemos una enorme deserción escolar. Entonces, para nosotros el transporte público representa un medio para acceder a otros servicios públicos, y es por eso que ingresamos a este sistema, que queremos un cambio importante, y esta creo que es la gran oportunidad de que a través de una ley de reforma se pueda lograr realmente dignificar al pasajero dentro del sistema de transporte público. ¿Tienes expectativas, Mauricio, con respecto al tema de la ley, cómo se está planteando? Bueno, antes de entrar en cuestiones de dentro del proyecto de ley, me gustaría comentar que nuestras preocupaciones principales realmente van por fuera del anteproyecto de ley. Hay muchas cosas buenas dentro de este proyecto, pero el viceministerio ya tiene atribuciones muy amplias para realizar reformas del transporte público. O sea, no necesita esperar a que esté este proyecto de ley aprobado para empezar ciertas reformas. Como demuestra, me parece, esta nueva licitación del proyecto Búho para tener buses nocturnos. Eso es algo que siempre el viceministerio pudo hacer, ¿no? Incluso en esta licitación ya implementan una modalidad alternativa de subsidio que sería por kilómetro en vez de por pasajero, que es la modalidad actual. Y eso, de nuevo, es algo que contempla la ley, pero como demuestra esta licitación, es algo que ya se puede hacer ahora. No hace falta esperar a que esté el proyecto de ley para realizar ciertas reformas. O sea, que no sea un tiempo muerto hasta que empiece la aprobación parlamentaria. Exactamente, esa es mi preocupación, ¿verdad? Que nos enfoquemos ahora en el proyecto de ley, que eso tarde 1 año o 2 a empezar a implementarse y mientras tanto no se haga nada. Eso me preocupa, ¿verdad? Que quisiera que sigan habiendo reformas, que se vayan implementando ya los procesos ahora y no en 2 o 3 años. Esta ley... Voy a decir que esta ley, la reforma del transporte no tiene un presupuesto, por ejemplo. No está en el presupuesto general de la Nación para el año 2025. No podemos esperar hasta 2026, 2027 para siquiera empezar un proceso de reforma, ¿no? Las cuestiones del transporte público son urgentes, se deberían haber hecho evidentemente hace 20, 30 años. Me parece positivo que empecemos ahora, pero hay cambios urgentes que se podrían empezar ahora. Ahora ya vemos en marzo. Va a haber crisis del transporte de nuevo cuando empiecen las clases. Como hay todos los años, UPAMA se inició con una de estas crisis del transporte hace 2 años, pero no veo que haya habido en ese intervalo un cambio fundamental que haga que eso no vuelva a ocurrir este marzo. O sea, esperamos que va a ser de nuevo un momento de crisis como siempre y no podemos esperar entonces a que se termine todo este proceso de reforma para realizar las reformas que se pueden realizar ya ahora. Y con respecto a Encarnación, le pregunto a María José y a Verónica, ¿sienten que van a ser parte de este cambio? Sabemos que el transporte público del interior muchas veces, o de hecho está excluido a veces de los sistemas nacionales de subsidio o del gobierno central. ¿Sienten que van a poder ser parte de este cambio, digamos, con la ley? Sí, para nosotros es realmente algo alentador que esta ley inicie y dentro de poco podamos ser parte de todo el impacto positivo. Si bien ahora mismo no está considerando a municipios que están más enfocados en áreas metropolitanas, de todas formas nos sirve como una herramienta de la cual nosotros podemos tomar ciertos puntos para tener de ejemplo y empezar a implementar cosas acá también. Incluso eso también estamos trabajando acá con Verónica, cómo la esencia de la ley misma nosotros podemos como enfocarlo en ordenanzas, ya que eso es lo que le toca a un municipio, pero de todas formas estamos muy entusiasmadas con esta ley.
Correcto. A ver realmente cómo toca en la ciudad de Encarnación en este momento, ¿cómo es el sistema? ¿Hay algún tipo de subsidio municipal? ¿Hay algún tipo de ayuda? ¿O corre todo por cuenta, digamos, del pasajero? Sí, en este momento todo corre a cuenta del pasajero. En ciertas ocasiones sí tuvo que haber como una pequeña ayuda de parte del municipio a las empresas privadas para que el servicio siga. Pero como sabemos, Paraguay está completamente centralizado en lo que es Asunción y Central. Entonces a los municipios del interior mucha atención de los ministerios no nos alcanza, pero de por sí estamos tratando de justamente con esta lucha tratar de que se nos escuche y también que se nos preste atención. Sí, les quisiera comentar, el pasaje aquí se paga 4.000, 5.000 guaraníes, dependiendo de la distancia del barrio, también el municipio aledaño. También tenemos varias dudas que ir analizando sobre esta ley, sobre esta reforma, ¿verdad? Entendemos que más bien va a ser como una especie de mecanismo de articulación o de coordinación entre los diferentes entes y que como municipio, que nuestra lucha se enfocó al municipio más que nada de Encarnación, va a ir afectándonos mientras nos convirtamos en un área metropolitana. O sea, esto va a llegar a afectarnos dentro de poco, pero ya nos estamos organizando, previendo otros mecanismos para que, como decía Mauricio, se puedan garantizar hoy los derechos de los pasajeros y no esperar a que haya fondos desde el gobierno central o no esperar que pueda operativizarse esta ley de aquí a 2 años. Alejandro, en el caso de ustedes, del sector de transporte en general, digamos, sabemos que en realidad son muy diversos los servicios y las empresas también en cuanto a la manera en la que cumplen las normas. Pero más allá de eso, digamos, con respecto a lo que va a traer la nueva ley, ¿qué te parece lo más positivo? ¿Qué te parece que puede realmente ayudar a cambiar? Porque, no sé, estábamos hace poco analizando el tema incluso de las puertas cerradas o el acondicionador de aire que no funciona a veces en el servicio que es preferencial. O sea, hay muchas normas que no se cumplen. ¿Por qué se puede pensar que una ley va así a funcionar? ¿Qué trae de novedoso o de importante para vos? Bueno, mucho de lo que dijo Mauricio es cierto. Hay muchas reformas que se pueden hacer actualmente. Una de ellas, por ejemplo, es la de generar la integración tarifaria del sistema. Que todos los pasajeros puedan viajar dentro de un rango de 1 hora, 1 hora y media con un pasaje indistinto a la cantidad de buses que tomen. Entonces no le importa si es que su destino final no está directamente en su trayecto, en su ramal de ese bus, sino que va a tomar cualquier bus que le acerque a su destino y después un siguiente bus que le deje en su lugar. Son reformas factibles y realizables dentro del marco regulador actual. Ahora sí hay que destacar que hay otras reformas, como por ejemplo la de sustituir malos operadores del sistema, que hoy en día son imposibles. Y le voy a contar algunas de las cosas de por qué. Sí. Por un lado, cuando hablamos del sistema de transporte público, el sistema de transporte público es un sistema que no es atractivo para el financiamiento de los bancos. Los bancos huyen del financiamiento al transporte público por experiencias pasadas y porque no le ven una sostenibilidad garantizada al negocio. O sea, en cualquier momento, históricamente, podía pelearse el sistema con el gobierno y podía descontinuar su servicio, podía tener... Por otro lado, tenía también un problema de riesgo de seguridad de ingresos, porque como no había sistema de billetaje, entonces vos no podías saber realmente cuánto estaba cobrando, era lo que te declaraba el transportista. Entonces vos no sabías con seguridad cuánto estaba facturando y no sabías cuánto podías cobrarle la cuota eventual al darle el préstamo para la inversión. Eso significa que los actores que están dentro del sistema de transporte público tenían muchísimo poder relativo dentro del sistema. De hecho, se aglomeraban en ciertos grupos, que ya sabemos quiénes son, que se juntaban para presionar al gobierno porque tenían mucha fuerza, porque si el gobierno le saca a estos operadores, nadie más quiere entrar. Entonces, ahí teníamos un gran problema que en gran medida se daba porque no hay inversores interesados en invertir ni desde el sistema financiero ni de operadores internacionales interesados en invertir en el sistema de transporte público. Dentro de esta ley hay todo un capítulo, 92 y 93 artículos, que hablan de la sostenibilidad financiera del sistema de transporte público. Que, por ejemplo, habla
de cómo se va a garantizar a través de un fideicomiso en la AFD la capacidad de poder pagar en caso de que el servicio necesite o requiera un subsidio. Entonces, para un banco que le va a dar el préstamo a este empresario que quiere comprar una línea o le va a financiar a este operador brasilero, argentino, chileno, español, colombiano o el que quiera venir a invertir en transporte público, o ojalá paraguayo también que quiera invertir en el sistema de transporte público, el banco le dé un crédito porque ve una previsibilidad de garantía de repago. Entonces, ese tipo de cosas, si bien en la práctica, en los últimos año y medio, desde que se creó el Consejo Asesor de Tarifa, los últimos 2 años que está operando el Consejo Asesor de Tarifa, sí se ha demostrado una seriedad de parte del Estado central en cumplir. Pero el problema es que eso no tenía ninguna garantía. Podía venir un siguiente gobierno y decir, no, el presidente no aprueba este decreto o no le gusta al ministro esta forma de calcular y te podía cambiar toda la película. Con una ley se blinda ese financiamiento. Yo he sido bastante vocero de la imperativa necesidad de declarar las áreas metropolitanas de Encarnación y de Ciudad del Este como áreas metropolitanas, porque eso es lo que son. Encarnación no es un sistema de transporte público aislado de Coronel Bogado, ni de Carmen del Paraná, ni de las ciudades aledañas. No es Ciudad del Este un sistema que no esté integrado con Presidente Franco, o con Hernandarias, o con Iguazú. Entonces, hay que hacer una mirada. Ya no es solo un área metropolitana de Asunción, es también un área metropolitana del sur y del este, si le queremos llamar así, que requieren también una mirada de inversión de transporte público. Y le digo por qué. Porque si no van a sufrir los mismos calvarios que sufrimos en el área metropolitana de Asunción, donde en los últimos 20 años el tráfico se ha deteriorado significativamente, donde se ha vuelto difícil poder trasladarse dentro de la ciudad, y si no vivís a 5 o 10 minutos de tu trabajo o del colegio de los hijos, puedes fácilmente comerte 1 o 2 horas en transporte por día. Entonces, todo eso hace que sea necesaria tener una mirada a largo plazo, y por más que vos digas, vamos a asignarle un presupuesto pequeño inicial, o que sea todavía una piedra fundamental, hay que tener ya esa mirada a largo plazo, porque la población claramente se está desarrollando de esa manera. Claramente estas ciudades dormitorio y estas áreas metropolitanas se están desarrollando en conjunto y van a requerir soluciones en conjunto, que las municipalidades individualmente no las van a poder resolver. Con respecto a ese tema, nomás un poco la pregunta para todos. Claro, hay gente que probablemente ya no quiere saber nada del transporte público, pero ¿ustedes creen que si hay una mejoría notoria en el servicio, se va a abandonar esa relación con el auto que realmente se volvió bastante complicada hoy por tema de horarios, por tema de embotellamiento, de calidad de las calles? Hay experiencias donde la ciudadanía que ya se acostumbró a la libertad, entre comillas, del auto, se vuelca al transporte público cuando este mejora notoriamente. En otras ciudades sí, o sea, aquí no, evidentemente estamos en un proceso de deterioro de varias décadas ya en esta ciudad, ¿no? No de mejoramiento, pero sí, es común en otras ciudades que, sobre todo en ciudades europeas, ocurrió bastante en estas últimas décadas que en los años 50, 60, 70 se desarrollaron mucho volcadas al vehículo particular, y que, dándose cuenta que es imposible resolver el problema del tráfico sin invertir en transporte público, se volcaron al transporte público y lograron cambiar la costumbre de mucha gente, porque la gente no está tan casada con el vehículo. Es actualmente, sin duda, en la ciudad de Asunción, la forma más rápida de llegar a cualquier parte, más cómodo, ¿no? Pero si vos sabés que te puedes ir al trabajo todos los días en la mitad de tiempo en un servicio de transporte público que te vas en auto, es muy simple la ecuación, ¿verdad? La gente pasa y no va a vender a lo mejor su auto, a lo mejor mantiene el auto para cuando se va a otro lado o cuando viaja los fines de semana, pero si es más fácil y más rápido viajar y más barato por transporte público, la gente va a empezar a usar, ¿verdad? Pero estamos muy lejos de eso, y eso requiere no solamente esta reforma económica del transporte público, sino también inversión en infraestructura seriamente, ¿verdad? Por ejemplo, carriles exclusivos, y que los carriles exclusivos funcionen realmente, no como el piloto que tenemos ahora, que
se abandonó prácticamente porque no hay control de que la gente no circule por ahí con su vehículo particular, entonces no cumple su función de facilitar el tráfico del transporte público, ¿no? Pero con ese tipo de inversiones en infraestructura, y si se logra que realmente sea más rápido, por lo menos en ciertos corredores del transporte público, que el vehículo particular, sí, yo creo que sí, la gente va a volver a usar el transporte público. Claro, porque también el tema de De hecho, accidentes. Sí. Perdón, sí, adelante. No, te iba a comentar que un caso de estudio que se analiza mucho a nivel internacional y sobre todo en América Latina, porque era reconocida como una de las ciudades menos vivibles en su momento. Estamos hablando en el año 2000 más o menos. Bogotá era un caso similar al que se está desarrollando hoy en Asunción, con una población 4 veces mayor, 5 veces mayor en ese momento. En ese momento Bogotá tenía 800.000 pasajeros de transporte público del Transmilenio por día. Hoy en día tiene 9 millones. Entonces imagínense cuánto ha migrado la población a utilizar del vehículo particular a el transporte público. Y como bien dijo Mauricio, es porque se le brindó, y se dicen 3 cosas que siempre va a querer una persona: quiere viajar más rápido, quiere viajar más cómodo y quiere viajar más barato. Y si logras las 3, pues por supuesto que le ganás ampliamente al vehículo particular. En esas ciudades como Bogotá, como Curitiba, como San Paulo, como Buenos Aires mismo hoy en día, un caso que también es un caso interesante a estudiar, la implementación del Metrobús de Buenos Aires, han logrado tener además carriles exclusivos. Entonces no solo transita, digamos, más cómodo, porque la persona no está manejando, no puede ir distraído, puede ir leyendo un libro, un periódico, puede ir trabajando, haciendo otras cosas, sino que y no solo viaja más barato, porque el costo del boleto es más barato que el vehículo particular, mucho más si consideras la depreciación de tu vehículo, la inversión que te costó el vehículo, el combustible, las reparaciones, las cubiertas nuevas, los frenos y todo lo que implica el seguro, tener realmente un auto. Pero incluso lograron ser más rápido en el traslado de las personas. Y ahí es donde la ecuación se vuelca enormemente hacia el transporte público. Si logras ser más rápido, más conveniente y más cómodo, entonces realmente se transforma el sistema. Y obviamente se pueden analizar, como dijo Mauricio, casos como Nueva York con el metro, Londres, ciudades que desarrollaron sistemas más masivos, que son incluso mucho más rápidos que trasladarte en la superficie y mucho más económicos. Sí, realmente. Y eso que todavía no hablamos del tema salud pública, que muchas veces los médicos de los hospitales del trauma, por ejemplo, no recuerdan lo que significa a veces el tema de accidentes, ¿verdad? Gente que realmente no tiene ganas de andar en auto o en moto y que tiene que andar porque no tiene otra opción. Pero vamos a hablar de eso en un ratito y también, por supuesto, de la situación en la Encarnación, cómo está, para ampliar nuestra charla de esta tarde de noche. Hacemos una breve pausa, les pido a todos, a todas, por favor, para hacer el corte comercial y ya volver con más. Muy bien, estamos hablando de transporte público en esta tarde-noche, acá en Puntos de Vista, y vamos de vuelta a esta Encarnación, porque estamos hablando también de una organización que está preocupada por el transporte público de su ciudad. Incluso podríamos decir a nivel, como decían también, no solamente de Encarnación, sino de las ciudades vecinas, podemos decir, chicas, ¿verdad? Sí, así es. Estamos justamente ahora articulando con Camioneta, que es la ciudad que está más próxima al centro, te voy a decir, de Encarnación. También está Capitán Miranda y San Juan del Paraná, que estas ciudades están constantemente entrando a la capital departamental de Encarnación para trabajar, para estudiar y para todos los otros trámites burocráticos que pueden tener. Queríamos comentarles, justamente siguiendo el hilo de esto de los planes buenos que están vinculados a los planes de desarrollo urbanos, que tienen sostén técnico muy bueno. Tuvimos nosotros un caso aquí en la Encarnación de un proyecto buenísimo, pero muchas veces la voluntad política o los pactos políticos pueden realmente ser un obstáculo en esto. Hoy realmente podemos decir que el plan que se desarrolló desde el municipio hoy está prácticamente caído y volvemos a estos contratos con los privados en donde no tenemos realmente garantías de que se vayan a cumplir con nuestros derechos, con las tarifas sociales y que se vayan a expandir cada vez más esta necesidad que tenemos a nivel metropolitano, como estaban hablando, ¿verdad? Y eso se vincula mucho a Posadas y me gustaría pasarle la palabra a la arquitecta para que
que ustedes puedan entender este vínculo que tenemos con Posadas, que es directo, incluso en el modelo de cómo funciona el transporte público. Escuchamos, sí. Para agregar un poco que, como les había comentado, yo me especialicé en transporte público, entonces estuve conduciendo una investigación con respecto a movilidad acá en Encarnación y como estuve mucho buscando casos de éxito dentro de Latinoamérica. Justamente Alejandro mencionó uno muy interesante en Colombia. Yo justamente estaba en esa búsqueda y luego después pensé, ok, mira, tenemos una ciudad enfrente donde con quien compartimos historia, compartimos muchas semejanzas culturales y ellos tienen un nivel de desarrollo superior a lo que es Encarnación. Entonces, y conste que tenemos incluso el mismo caso de Yacyretá, ¿verdad?, de la afectación. Entonces, ese fue mi punto de análisis y la conclusión, así para hacerlo resumido, fue que el factor político en Encarnación juega un rol muy de barrera, en el cual no permite avanzar los planes que se desarrollan. Sí, incluso seguimos de un modelo muy interesante allá y que por cuestiones políticas se frenó. Muy interesante, les agradezco muchísimo a que hayan participado desde Encarnación en esta charla y nos comprometemos nosotros también a salir un poco de Asunción y escucharles más seguido. Así que muchísimas gracias y quedamos en contacto, chicas, muy amables ambas. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Verónica, gracias, María José, muy amables. Alejandro, brevemente, por lo menos antes que se nos acabe el tiempo, ¿el Estado ayuda para ustedes como empresarios? ¿Creen que el gobierno les da una mano o es un obstáculo realmente para el desarrollo del transporte público? Yo creo que en gran medida el transporte público históricamente estaba muy vinculado a quien administraba esa cartera, ¿verdad? No era una de las carteras de foco principal del Estado. Quizá el foco estaba más en inversiones de obras públicas, quizá estaba más en educación, en salud pública, en el Ministerio de Hacienda para mejorar los ingresos, la recaudación, el financiamiento del Estado. Y quizás esta era una cartera poco atendida, con poco foco, además presupuestariamente mucho más chica que las demás competencias que tiene el MOPC. Entonces, no había un foco realmente de desarrollo urbano, era más hacer rutas y otras cuestiones. Yo creo que con este gobierno, con la mirada del presidente, con la mirada de la ministra y con la incorporación de una persona que ha hecho proyectos de financiamiento a través de la vía APP, que ha estado vinculado al proyecto de la Ruta 2 y 7, que es un gran proyecto de desarrollo que ha tenido el país, en Emiliano Fernández. Realmente yo veo que se le están poniendo las personas correctas. Ahora, obviamente, para eso necesita el acompañamiento de todos los actores del sistema. Y cuando digo todos los actores, digo los empresarios del sistema, digo los formadores de opinión, que son ustedes, que muchas veces es más dulce tirotear contra el transporte público que buscar la solución. Pues buscar la solución implica el doble de trabajo, implica dinero, implica esfuerzo, implica riesgos de probar algo que no funciona. Y claro que habían muchas personas que se convirtieron en disparadores contra el sistema, ¿verdad? Como dice Mauricio, empezaron hace 2 años en un momento determinante cuando había un problema de fraude y otras cuestiones que habían que llegar al fondo, pero ellos han seguido involucrados en el proceso, pidiendo ser parte del proceso del transporte público, acompañar la reforma del transporte público, y ahí es donde realmente hay que ponerle el foco y el trabajo, ¿verdad? Sí. Yo creo que el sistema tiene las posibilidades de mejorar, pero no una garantía de mejorar. Entonces va a ser una cuestión de que todos, desde donde podamos aportar, porque van a haber detractores. Bueno, ahí estábamos con Alejandro Zucorillo hablando un poco también de esto. Le agradecemos mucho la participación, realmente muy interesante. Sí, y hay que entender, porque muchas veces se limitó como que el transporte público era un tema de los empresarios y la gente que usa el colectivo. Ahora creo que todos entendemos que es un problema realmente que abarca muchísimas áreas de la salud, la comodidad, el nivel de vida, la calidad de vida, hasta los estudios, ¿verdad? Hay mucha gente que ha dejado de estudiar o ha dejado hasta de salir de noche a divertirse por el tema de no tener cómo volver a casa.
Sí, totalmente. Y tocando en el tema de cómo volver a casa a la noche, mencionaste al principio la cuestión del eterno problema del boleto estudiantil, ¿no? Es increíble. Que bueno, uno de los cuestionamientos que tenemos sobre esta ley es que estamos en un proceso de reforma legal. Sí. Una de las críticas que tienen los estudiantes, no solo los estudiantes, sino las personas con discapacidades, las personas mayores, que tienen derechos ganados en otras leyes sobre el transporte público, al medio pasaje, al pasaje gratuito en el caso de personas con discapacidad, que no se cumplen en absoluto en el sistema, ¿verdad? Uno se presenta al chofer, a pesar de que la ley dice lo que diga, y le muestra el carnet de persona con discapacidad y te dicen, anda a comprarte una tarjeta del billetaje electrónico, ¿verdad? No se cumple ese derecho. Entonces uno de nuestros cuestionamientos a la ley es que tiene la oportunidad ahora de, a pesar de que menciona en sus principios estos derechos adquiridos, de incluir en la ley un mecanismo de efectivizar realmente esos derechos, ¿verdad? Que por ejemplo el viceministerio se encargue de distribuir o de por lo menos emitir las tarjetas que corresponden a estos grupos y que el ministerio que corresponde o la dirección que corresponda se encargue de distribuirlos, pero que haya una garantía de que el viceministerio se encargará de que estas tarjetas existan al menos, ¿no? Me parece un momento en el que podría incluirse una garantía seria de que esos derechos se van a cumplir y eso haría una diferencia grande para esos grupos sobre todo. Incluso podrían participar otras instituciones como el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, por ejemplo, más compromiso, ¿verdad? Defendiendo los derechos de los chicos, ¿verdad? Las niñas. Totalmente. Y no o el Ministerio de Educación también, ¿verdad? No le corresponde al Viceministerio de Transporte saber quiénes son estudiantes hoy en día, ¿verdad? Pero sí le corresponde, creo, asegurarse que existan las tarjetas que sean emitidas y que, bueno, el Ministerio de Educación luego se encargue de distribuirlas como corresponda, ¿verdad? O una secretaría como corresponda hacer, ¿verdad? Pero hoy ni siquiera existen muchas de esas tarjetas, ¿verdad? Ese es un problema. Y venimos de los 80, 90 hablando de esto. Una locura de tiempo. Totalmente. Sin empezar siquiera a hablar de los estudiantes universitarios, ¿verdad? Que ni siquiera tienen derecho a eso. Pero ahora, mientras que estamos hablando, estamos viendo las imágenes todavía, gente que tiene que hacer un esfuerzo para subir la escalera del micro, ¿verdad? O sea, ni siquiera logramos que estén al nivel de las veredas. De hecho, no hay veredas en muchos lugares, ¿verdad? Pero bueno, habría que empezar también un poco por eso. Mauricio, gracias por el tiempo. Recién empezamos a charlar ya hace un año, creo yo, donde el tema de transporte va a ser protagonista realmente de la agenda. Así que gracias por venir y estaremos charlando durante el año. Esperemos que sí, invitados todos a participar en la organización. ¿Cómo hace la gente que quiera sumarse, por ejemplo, para tener voz también ahí? Pueden contactarse a través de nuestras redes sociales, Opama_PY en casi todas las redes. En estos meses vamos a anunciar un taller para nuevos activistas para que puedan participar para que puedan aprender cómo participar de la organización. Y queremos siempre incorporar nueva gente, necesitamos participación, justamente ese es el objetivo. Ya lograron estar en las mesas, ¿verdad? Que no es poco. Totalmente, pero si fuera solo eso, yo no estaría satisfecho, ¿verdad? Quiero que la gente participe, que sea un primer paso, ¿verdad? Exactamente. Gracias, Mauricio, muy amable. No, gracias a ustedes. Nosotros nos vamos. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras por el trabajo de la semana. De mi parte, hasta dentro de unos días, porque salgo de vacaciones, así que estará Fernanda aquí para continuar con Puntos de Vista. Gracias por todo. Hasta pronto.